Permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere estudiar la Biblia? Entonces, está en el lugar correcto. Bienvenidos al Instituto Bíblico del Aire. Nuestro maestro nos enseñará a mirar la palabra de Dios y contestar estas 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Pero sobre todo, ¿qué significa para mí? ¿O cómo aplico los principios eternos de Dios a mi vida? En otras palabras, observación, interpretación y aplicación. Abramos nuestros corazones y unámonos al Instituto Bíblico del Aire, estudiando juntos el Antiguo Testamento. Estamos en la continuación de nuestra serie de estudios en los profetas menores, en esta ocasión, hablando acerca del profeta Miqueas. En nuestra lección anterior vimos el primer sermón de este gran profeta, quien dirigió su mensaje a toda la tierra. Ahora, en un segundo sermón de Miqueas que comienza en el capítulo 3, él comienza en el capítulo 3, versículo 1, y va hasta el capítulo 5, versículo 15, hablando de algo magnífico. Para apreciar mejor este sermón, sería bueno tener un título de ciencias políticas, quizás, porque este sermón tiene que ver con el gobierno. Él está hablando del gobierno, está preocupado por esto. Dirige su sermón en esta ocasión a los líderes políticos o civiles como el gobernador, el alcalde, ese tipo de líder, y luego se dirige a los líderes espirituales, los sacerdotes, y en tercer lugar se dirige a los profetas. Como lo veía Miqueas, habían 3 tipos de líderes dentro del gobierno ordenado por Dios. Primero, el líder espiritual, el sacerdote, y su función principal era representar y presentar al pueblo la verdad espiritual que Dios quería que ellos conocieran. Los sacerdotes eran los maestros. Debían enseñar al pueblo cosas espirituales, contestar cualquiera de sus preguntas y, por supuesto, ser ejemplo de lo que estaban enseñando. El papel del profeta era el de un líder moral, más que todo, porque debía exhortar al pueblo a obedecer lo que el sacerdote les estaba enseñando. Especialmente cuando no lo estaban obedeciendo, aparecía el profeta. Era el deber del profeta exhortar al pueblo para que obedeciera la palabra de Dios. Así que ellos están asociados con la decadencia moral del pueblo hebreo. Un tercer tipo de líder del gobierno de Dios, según Miqueas, era el líder civil, cuya responsabilidad era forzar las leyes de Dios que eran enseñadas por el sacerdote y predicadas por el profeta. Hay un sentido en el cual todavía tenemos eso hoy en día en nuestras culturas. El ministro predica la palabra de Dios y el oficial del gobierno es el hombre escogido por Dios. Oiga bien, el hombre escogido por Dios para velar por que las leyes de Dios se cumplan. Seguramente usted conoce el hecho de que el libro de Romanos, en el capítulo 13, 3 veces, en solo unos pocos versículos, el apóstol Pablo dice que este oficial del gobierno es un ministro de Dios. 3 veces se lo dice Pablo. Se nos insta a obedecerlo porque no carga la espada en vano. La Escritura se preocupa mucho por el gobierno, porque los gobiernos vienen de Dios, son elegidos por Dios. Dice la palabra de Dios, dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar mi pueblo y claman paz cuando no tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad el adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto,
jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan con cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es obvio que él le está llamando la atención a estos príncipes y gobernantes, porque estaban juzgando por recompensas, por soborno, en otras palabras. Esto es común en muchos gobiernos de hoy en día, y qué vergonzoso es. Esta es la queja de Miqueas en contra de estos líderes civiles que aceptan dinero por debajo de la mesa. Les habla duro a los profetas y sacerdotes porque también enseñan por dinero, y les recuerda que el sacerdocio no es una profesión, es un llamado. Ellos nacieron sacerdotes porque ellos descendían de Leví y Aarón. En Hebreos capítulo 5 dice que todo sacerdote debe ser llamado por Dios. Luego él les habla a los profetas, los líderes morales, porque adivinan por dinero. Este es un verdadero golpe para los profetas. Cuando dice que los líderes civiles juzgan por dinero, ellos estaban tomando dinero por debajo de la mesa y juzgaban por ese propósito. Parece que habían alcanzado esa posición de autoridad para obtener dinero. Cuando habla de que los líderes espirituales enseñan por un salario, al menos está diciendo que ellos hacen lo que tienen que hacer, aunque lo hagan por una razón equivocada. Pero cuando llega a los profetas, les habla muy duro. No les dice que predican por dinero o que profetizan por dinero. Dice que adivinan por dinero. Los está acusando de agoreros, de brujos y de ese tipo de cosas. Les está diciendo que se están metiendo en eso. Y la preocupación de Miqueas era que, a causa de que los sacerdotes enseñaban por dinero y los profetas adivinaban por dinero, el pueblo no estaba escuchando la palabra de Dios. Y por supuesto, el gobierno se dividió a causa de esto. Isaías y Miqueas eran muy parecidos, eran contemporáneos y hay mucha similitud entre ellos. Ambos estaban muy preocupados por el gobierno. Isaías estaba preocupado por el trono de Dios y por el hecho de que Dios gobierna desde su trono al mundo. Miqueas también se preocupa por eso, pero pone énfasis en que Dios delega las funciones gubernamentales al pueblo, se las delega al hombre. Y si ese gobierno va a funcionar bien, esos hombres tienen que estar bien con Dios. Pero si los hombres son corruptos, el gobierno será corrupto también. Si usted estudió este segundo sermón de Miqueas, lo que realmente se puede ver es que él estaba hablando de esto. Cuando los líderes aceptan dinero por debajo de la mesa, el pueblo se desilusiona. Cuando los sacerdotes enseñan por un salario, si los sacerdotes no están siendo lo que deben ser, entonces el pueblo se vuelve apóstata. Pierden espiritualidad, pierden su perspectiva espiritual. Como el sacerdote, así es el pueblo. Y si el profeta no está predicando la palabra de Dios, entonces el pueblo se vuelve moralmente corrupto. Todo el sistema de gobierno se desintegra. La esencia de este segundo sermón de Miqueas es para estos líderes. Está preocupado por el gobierno, como Dios le ordenó que fuera. Muchos creyentes dicen, no tengo nada que ver con la política, yo no me meto en eso. Como si un cristiano no debiera tener ni siquiera un pensamiento sobre política o gobierno. Sepa que si usted estudió este segundo sermón de Miqueas, debe ver que Dios ordena los gobiernos y obra a través de ellos. Sepa que Dios se preocupa si estos tres niveles de gobierno no funcionan como deben funcionar. Todo esto nos prepara para la gran profecía mesiánica de Miqueas. Miqueas capítulo 5 y el verso 2. Todos sabemos que Miqueas es el único profeta que nos dice dónde nacería el Mesías. Cuando él da esta profecía, fíjese en lo que dice sobre el gobierno. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz
la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta profecía nos enseña que habrá un gobierno perfecto en las manos del Mesías cuando él regrese por segunda vez. Esta es una profecía muy conocida del libro de Miqueas, capítulo 5, que comienza en el versículo 2. Recuerda cuando el malvado Herodes inquirió a los líderes religiosos y le dijeron dónde los profetas indicaban que nacería el rey de los judíos. Ellos citaron Miqueas, capítulo 5 y verso 2. Y ahora la aplicación devocional de Miqueas en esta ocasión, en este segundo sermón, está dirigida especialmente a los líderes. Usted que escucha y que quizás está en una posición en el Estado, en el gobierno o en alguna posición de influencia gubernamental, Dios dice en su palabra que su administración debe ser justa y a la luz de lo que Él es. Quizás usted es líder espiritual. ¿Cómo está su pastorado, su liderazgo con la gente? ¿Cómo está su predicación de la palabra de Dios? Tal y como son los líderes, recuerde, así también será el pueblo. Querido compañero de curso, acabamos de escuchar una lección del estudio del Antiguo Testamento del Instituto Bíblico del Aire. Este estudio es especialmente para usted, que quiere estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguna persona a unirse a usted mientras aprendemos juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Puede visitarnos en nuestro sitio web para escuchar, grabar o descargar esta y muchas otras lecciones. Búsquenos ahora en www.institutobiblicodelaire.com. Que Dios, nuestro Padre Celestial que nos amó, lo bendiga y lo guarde firmemente en sus manos amorosas. Que le dé aliento, le dé un espíritu de unidad para que con un corazón y una voz pueda glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre.